Bien, nosotros recibimos con siempre la expectativa de siempre escuchar noticias contundentes del sector transporte, sobre todo en estos días en que el transporte ha dado aguas de beber Yo le decía que a estaba de a moda. la ciudadanía. Y tú le decías que estaba de moda. Ricardo de los Santos, quien es el presidente de Fenatrado, está con nosotros a propósito de que habían anunciado una huelga, la cual luego ellos mismos mandaron a parar y dijeron, bueno, vamos a estar tranquilos, se reunieron con el gobierno y de ese sector del transporte fueron los únicos que mandaron a parar ya, o sea, a desconvocar la huelga, cosa que no sucedió con los otros sectores del transporte, como por ejemplo el que dirige Juan Ovieres o el que dirige Antonio Marte, que de hecho para este próximo miércoles está anunciada una huelga y hasta el momento no se ha desconvocado. Ricardo, buenos días y bienvenido. Sí, gracias. Buenos días, Alicia. Buenos días, Alexander. Buenos días al pueblo dominicano. Bueno, nos gustaría que nos contara qué está sucediendo en el sector transporte, qué es lo que mueve a sus principales líderes a llamar, a dar una alerta a la sociedad dominicana, a llamar la atención. Sabemos que ha aumentado, los precios de los pasajes han aumentado de manera escandalosa, como es, por ejemplo, yo sé que usted no tiene que ver con esa parte, pero 50 pesos hacia el sur. Barahona, Barahona, por Santo ejemplo, Domingo. Barahona, Santo Domingo, fueron 50 pesos que le aumentaron de un tablazo, como dicen en buen dominicano, a los pasajeros. ¿Qué es lo que pasa, Ricardo? Sí, fíjate, nosotros como Fenatrado anunciamos un paro para la semana pasada, lo que eran Sí. los días martes, miércoles y jueves, después del largo fin de semana, fruto del Día de Nuestra Señora de la Mercedes. Y el llamado a paro lo hicimos 4 días antes de hacerse. Transcurrieron los días y precisamente el Día de Nuestra Señora de la Mercedes nosotros fuimos llamados a Palacio para que sentarnos con el gobierno y que le presentáramos nuestras inquietudes. Nosotros llevamos allí 7 puntos elementales al gobierno, donde nosotros, primer punto, estábamos solicitando la revisión de la ley de hidrocarburos y su aplicación vía el reglamento 307-01. Segundo punto, estábamos solicitando que se revisen los precios de los peajes. Tercer punto, el pago de una deuda de aproximadamente 600 millones de pesos que tienen algunos ingenieros contratistas del país a través del Ministerio de Obras Públicas. Cuarto punto, es deuda de obra pública, que se establezca una tarifa de carga que no hay en la actualidad, pero basada en un análisis de costo. Quinto punto, que se respete lo que es el espigón de carga del muelle de Santo Domingo, ya que nos enteramos de que había un proyecto donde se pretendía que el muelle de Puerto Plata, se convierta en un muelle turístico totalmente. Sexto punto, que se cree un reglamento para regular la circulación de los camiones con dobles y triples trailers en las grandes, en lo que es las ciudades y carreteras, en fin, que se haya una regulación para la circulación, que todo el mundo sabe la cantidad de accidentes que han estado ocurriendo por esos camiones, que nosotros no tenemos la carretera y la calle adecuada para ese tipo de transporte. Y séptimo punto, que se identificara dónde estaban los recursos y qué hacer con ellos, proveniente de la ley 253-12, que establece 2 pesos al precio de combustible que lo pagan todos los ciudadanos y ciudadanas, para lo que es 1,50 de esos 2 pesos para el mantenimiento vial y 50 centavos para la modernización de la flota de vehículos de cargas y pasajeros. Ese punto, nosotros decidimos no tocarlo con el gobierno, porque ese es un tema que no nos toca a nosotros solos, no nos corresponde a nosotros solos, sino que también abarca el sector público de pasajeros, y nosotros veíamos que era una indelicadeza de parte nuestra si ellos no fueron convocados a esa mesa de que se tratara ese tema, porque nos envuelve a los dos. Entonces, ¿qué se acordó ese día 24 de septiembre? Se estableció ahí mismo una mesa de trabajo con fechas de que el jueves siguiente nos íbamos a reunir ya en Palacio para ellos darnos una respuesta a lo que nosotros estábamos solicitando.
ahí nosotros decidimos desistir del paro, posponerlo hasta ver los resultados de las reuniones y si nos íbamos a reunir y qué iba a pasar. Efectivamente, nosotros desactivamos el paro, ya otro sector, estando nosotros reunidos en Palacio, se había pronunciado en apoyos a nosotros. Cuando salimos de ahí nos comunicamos y le informamos que nosotros reunidos en Palacio nos comprometimos a que nosotros no íbamos a llevar a cabo el paro porque se abrió una mesa de trabajo. Tal y como se acordó, el jueves estuvimos reunidos allí. El primer punto, lo que nosotros estábamos viendo, la revisión de la ley de hidrocarburos y la revisión, no solo de la ley, sino de la ley y el reglamento 307-01. Ahí mismo se estableció una comisión encabezada por Industria y Comercio y nosotros como Fenatrado para la revisión, y ya nos hemos reunido, ya nos reunimos en una ocasión el día de hoy y mañana tenemos reunión nuevamente. O sea, estamos en ese trabajo constante. Sobre el peaje, que es el segundo punto, se nos informó que le diéramos un plazo de 30 días para ellos hacer un análisis a ver qué se puede hacer. Sobre el Espigón de Puerto Plata, se nos hizo una presentación donde se garantizó que no se va a mover la carga del muelle de Puerto Plata. Sobre la elaboración de una tarifa en el área de carga que no tenemos, ahí mismo se nombró una comisión encabezada por el Intran y ya en esta semana se inicia a trabajar con lo que es la elaboración de dicha tarifa. Con relación al reglamento para la circulación de los camiones con doble y triple tráiler, el reglamento entendemos que ya a más tardar mañana, pasado mañana, el Intran nos va a entregar una copia a nosotros para que los analicemos todo para hacerlo público. Es decir, encontramos respuesta a todas las que fueron nuestras inquietudes. Usted dice que se están produciendo muchos accidentes por el asunto de los doble y triple. Doble y triple trailer. El último caso lo tenemos en Aspa, ahí donde dos profesores fueron atropellados por un camión de ellos. Es decir, que nosotros hemos entendido cuál es la situación. ¿Eso no son camiones de ustedes? No, hay de nosotros, pero muy poco. La gran mayoría son de las grandes empresas. Nosotros, que estamos inmersos ya en lo que es el conocimiento, la revisión de la ley de hidrocarburos y sus reglamentos, nos hemos podido dar cuenta de que da pena que el pueblo dominicano, en su gran mayoría, todos estemos como a oscuras y que no se esté claro, porque yo oigo muchas personas diciendo, no, la modificación de la ley 112, que establece el hidrocarburo. La ley 112 fue modificada en el 2005 por la 557-05, donde ahí se estableció, por la entrada en vigencia del DERE-CASTA, se estableció a los combustibles un impuesto nuevo de un 13% al ad valorem, o sea, al valor de compra, un 13%, ese impuesto no existía, y eso vino a agravar ese impuesto que se le aplica al gas licuado de petróleo, que está exento de impuesto en lo que es la ley 112. Pero esa 557-05 fue también modificada un año después por la 495-06. Y la 495-06, el impuesto a la valores lo lleva de un 13 a un 16%. O sea, son impuestos nuevos que no están contemplados en la 112. La 112, cuando se aplicó, el galón de gasolina regular costaba de impuestos, pagaba de impuestos 18 pesos, el de la gasolina regular 15 pesos, y el diésel, el gasoil, 6 pesos con 30 centavos. A eso se le agrega lo que se le hace la indexación por los niveles de inflación, y es por eso que esa ley, hoy día, en la gasolina premium, por decirte un número, tiene un valor de 71 pesos con 87 centavos. En fin, nosotros, sentados ya en la mesa de trabajo con Industria y Comercio, hemos enrumbado la discusión por tres ejes fundamentales, que son, primero, los impuestos que cobra el gobierno vía la ley que, déjenme decirles que la 495 fue también modificada en el año 2012 por la 253, que es la que rige ahora. Entonces hay gente que todavía están hablando de la 112, y la 112, oigan todas las modificaciones para que el pueblo dominicano, a veces nosotros como que vivimos durmiendo, y esa ley ya han pasado por el Congreso, esas modificaciones, pero todo el mundo amén. Entonces, eso ha traído como consecuencia de que hoy día los precios de los combustibles estén a los niveles que están por los impuestos que cobra el gobierno, por el PPI, que es el precio de paridad de importación, y por los márgenes de distribución y comercialización. Entonces nosotros hemos rumbado la conversación en esos tres ejes fundamentales.
impuestos que cobra el gobierno, vía lo que se estableció en la 112, hoy 253, además del impuesto de los valores, que es el 16%. Entonces, ahí tú le agregas el PPI, que ahí nosotros hemos encontrado situaciones que se pueden resolver administrativamente con los combustibles. ¿Por qué decimos esto? Usted sabe la fórmula que se aplica para determinar el precio de paridad de importación, que hoy día representa aproximadamente el 21% de lo que es el precio en el mercado internacional. La fórmula que se aplica es PPI es igual a FOB más FT más, se lo voy a ir detallando para darme a entender claro. Cuando hablamos de FOB, es el costo que tiene para colocar el combustible en el barco. Entonces, cuando hablamos de FT, hablamos del flete marítimo. Ahí viene el SM, que es seguro marítimo. Entonces, ya tú tienes esos renglones, ya tú tienes el FOB, el impuesto del FOB, tú tienes el flete marítimo y tienes el seguro marítimo. Entonces ahí entran 3 renglones que nosotros decimos que deben ser eliminados del reglamento en esa fórmula. ¿Cuáles son? OC. ¿Qué significa C? Otro costo. Ahí no hay claridad. Beneficio. Pero ahí está también el CMT. ¿Qué significa el CMT? Costo para mantenimiento de terminal. Eso ocurre que también es algo que no tiene los niveles de transferencia que lleva. Y al final está el GAL, que esa fórmula completa es que determina el precio de paridad de importación. ¿Qué es el GAL? El GAL es gasto por administración de la ley. O sea, si vemos esta fórmula, nos damos cuenta que tenemos 3 renglones ahí que precisamente es una etapa, alteran los precios de los combustibles. Pero el pueblo dominicano no nos hemos dedicado a aprender de lo que se nos aplica para nosotros podernos defender. Y eso es de las situaciones que nosotros... Pero entonces, en ese sentido, ¿cómo lo van a solucionar? Porque no es un tema que por golpe y por raso se pueda resolver. Estamos hablando de que esos son impuestos que al final se traducen en un monto, en una suma total, que en este caso es el precio del galón de combustible que llega al público. Pero los detalles... piramidal. Exacto, pero los detalles la gente no lo conoce, como usted bien lo señala. Entonces, eso es lo que tenemos que entrar en esos detalles para nosotros determinar qué debe ser aplicable y qué no. Porque también ya tú tienes los impuestos que establece la ley, ya tú tienes el PPI. El otro paso que tenemos que determinar, que también vemos que tiene altos costos que son innecesarios también, que se pueden revisar, es el costo por distribución y comercialización. Y yo me voy a uno directamente. El caso de transporte. El combustible tiene asignado de transporte una comisión, como le llaman, que ojalá y los transportes de FENATRADO tengan comisión de ese tipo y fueran a esos precios. ¿Cuál es la comisión que establece la ley? 5.68 centavos por galón. Lo que significa que usted, claro, lo lleva a Jimaní, a Pedernales, a Dajabón, a los puntos más lejanos, por lo mismo 5.68. Pero una estación de combustible que está usted solamente cruzando la pared entre refinería, saliendo de refinería, y para usted colocarlo, ahí mismo tiene una estación de combustible. Ese viaje de ahí a ahí, usted cobra 69,000 pesos, un tanquero de 12,000 galones. Nosotros decimos que de entrada, FENATRADO está dispuesto a asumir ese transporte y lo hacemos a 3 pesos el galón. Eso significa que hay un ahorro de 2 pesos con 68 centavos en cada galón de combustible. Eso incluye gas licuado, fuel oil, gasoil, gasolina, todos los combustibles. Entonces, si usted multiplica eso por aproximadamente 1.300 millones de galones de combustible, de todos los combustibles, que se comercializan en el año en República Dominicana, usted multiplica eso por 2.68, eso le da a usted que solamente en el transporte, el Estado Dominicano, la República Dominicana, los ciudadanos y ciudadanas, nos podemos ahorrar unos 3.448 millones de pesos al año, por esa parte. Entonces, de igual manera, nosotros vemos también que las distribuidoras, en el caso de la gasolina premium, que se ganan 13 pesos con 96 centavos, por el simple hecho de Alexander tiene una bomba en Elías Piña. Mándame un de salir por esa llamada y colocar ese punto. Ya esa dueña, esa marca de combustible, se gana 13 pesos y tanto por ganado. Lo que más justificamos, y creo que también puede ser revisado, es el caso de los distribuidores, que el distribuidor tiene un beneficio de 21 pesos con 96 centavos
y ahí, pero ya se tiene una estación de combustible, se tiene empleomanía, en fin, se justifica más. Lo que nosotros queremos llegar y queremos que se determine que en realidad nosotros estamos pagando unos combustibles muy caros porque todo el que participa en ellos está aplicando unos impuestos y una fórmula que al final a quien perjudican es a la parte consumidora. Si el gobierno entiende y entendiera de que con el simple hecho de poner los combustibles a precios justos y eliminar las exenciones para que todos paguemos, porque ¿cómo se justifica que en un pueblo como nosotros, un pueblo con la economía como la nuestra, los más pobres estén subsidiando a los que más tienen? No, sí, así mismo, sea, eso es lo que pasa. ¿Cómo se explica que estas grandes empresas que vienen a disfrutar de las reservas fiscales de nosotros, como es el caso de las mineras, que no paguen impuestos a los combustibles? Por Dios. Entonces, ese combustible, para que el gobierno no cierre con déficit, tiene que cargarle esos impuestos al que consume el más humilde de los ciudadanos, el que consume el chofer de carro público, el que consume la clase baja, la clase media alta. O sea, son de las cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo. Y es por ello que nosotros estamos inmersos en lo que es la revisión de la ley y su reglamento de aplicación, porque nosotros entendemos que no es posible que nosotros podamos seguir, que tú coges todos los países del área y tú sacas la media, tú sumas todo lo y tú sacas una media del combustible y nosotros hoy estemos pagando, comprando un gasoil 49, 50 pesos más caro que ellos y alrededor de 70 pesos la gasolina más caro que esos países del área. Entonces, ¿cómo nosotros queremos llamarnos a ser competitivos? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar los niveles de competitividad si desde ahí ya el gobierno nos ata la mano? Ricardo, me decía un chofer en estos días que las voladoras en un 90% trabajan con GLP, con gas licuado de petróleo, y que los grandes camiones y patanas y esos autobuses grandes que tienen ahora Juan Gutiérrez y Conatra, trabajan con gas natural. Y yo le decía, pues yo no sabía eso, y me dice, date cuenta que todas las patanas, me decía él, andan con unos tanquecitos largos atrás. Yo no me había fijado en eso. Mira, hay dos o tres empresas. Ya todos los camiones y eso. No, mira, esa es una información pero muy equivocada. Y para darte un dato, yo creo que Fenatrado, todo el mundo sabe que tiene 30.000 camiones en este país. Claro. En Fenatrado no hay un camión con gas natural. Uno no hay. No, porque están obsoletos entonces. No estamos obsoletos. Aquí, eso, el gas natural en el país, eso ha sido un fiasco y eso no ha funcionado. Y muestra de ello es ¿dónde está el crecimiento? ¿Qué es lo que pasa con eso del gas natural que me han hablado ¿Dónde está el crecimiento? Sí. Explíqueme, No hay ¿dónde se ha bombas, expandido? no hay nada. ¿Dónde se ha expandido? O sea, eso aquí no ha funcionado. Pero ¿por lamentablemente. qué no ha funcionado? ¿Qué Bueno, es lo que ha faltado, hay que hacer Ricardo? un análisis a profundidad, porque la verdad es que todo el que se ha arriesgado y lo ha instalado, vuelve para atrás y lo quita de nuevo. O sea, y ¿cuánto es? Pero es mucho más barato. Pero ¿dónde están las estaciones? De una forma por algo no funciona. ¿Dónde están las estaciones que te dice a ti que tuve el crecimiento? ¿Dónde tuve siquiera dos vehículos esperando uno que otro eche combustible? Donde existen las pocas bombas, ustedes no han visto ni siquiera un vehículo esperando que otro supla combustible en el gas natural. O sea, eso no es cierto. También hay empresas que tienen GLP colocado, combinado con el diésel en camiones, pero tampoco eso ha dado el rendimiento que se espera. Aquí el combustible por excelencia, la voladora, que tiene gas natural, no, mentira, ninguna. Esa guagua de concho de todas usan diésel. Y las que no son diésel, las que usan gasolina, esas sí están convertidas a gas licuado de petróleo, a GLP, que tampoco es negocio ya con un GLP por encima de 120 pesos. Sí, usted sabe que hay el caso más extremo hacia ahí en el PPI, precisamente en el gas licuado de petróleo, en el GLP. El valor de compra de un galón de gas en el mercado internacional, de acuerdo a lo que publica el Banco Central, es de 46 pesos el galón. Y con el PPI, con la fórmula que le aplican el PPI, lo llevan a 87 pesos con 57 centavos. ¿Qué significa eso? Que se le está subiendo 41 pesos. 41 pesos de PPI nada más al gas licuado de petróleo. Y a eso tú le aplicas el 16%, que también por el caso por la ley del ITEVIS 253, por lo que es el impuesto al ad valores, al precio de compra. Entonces, el ad valores ni siquiera se lo aplican al precio original, a los 46 pesos. No, se lo aplican
a los 87 pesos que da, después de haberle explicado la fórmula de PPI, de precio de paridad de importación. Es decir, que cuando nosotros hacemos un análisis en conjunto, vemos que el caso del gas licuado de petróleo, señores, viene del precio original de compra, cuando tú le sumas todos los impuestos de la ley, el precio de paridad de importación, más el costo de distribución y comercialización, representa el 195%. Es decir, que tú pagas por el GBC, después del precio original, 2 veces igual por el galón. En el caso de la gasolina premium, te representa un 144%. Eso no es posible. O sea, que tú te pagando casi 2 veces igual que lo cobra ya por la cantidad de impuestos que tienen precisamente aplicados los combustibles. Y detrás de eso que nosotros andamos, nosotros como transportistas de carga, lo que más nos preocupa y lo que queremos llegar es que los combustibles se comercialicen a precios justos para ver cómo no recibo un beneficio yo como sector, sino que se beneficie la sociedad en sentido general. Porque tengo entendido que el petróleo va a seguir subiendo, incluso las informaciones es que a finalizar de octubre se coloque... Alexander, recuerda que ya eso es conocido por todos, que inmediatamente entra el invierno en Estados Unidos, el precio, los combustibles aumentan. Porque aumenta el consumo, por el caso del frío y la caldera, en fin. Eso es algo que ya lo conocemos. Bueno, que ya lo conocemos. Si a eso se agrega que los países mayores productores de petróleo dijeron que no iban a aumentar su producción, pues por supuesto que los precios se tienen que alterar también. Ricardo, finalmente el Congreso, ¿cómo anda la política? ¿Y qué le pareció la encuesta? Todo junto. ¿Qué le pareció la encuesta? No sé si la pudo revisar, del periódico Hoy Gallup. Hoy hace una entrega. Y hay varios numeritos ahí que llaman la atención. Fíjate. ¿Qué lectura le da? Yo, la verdad que a mí me preocupan las encuestas, porque como está todo hoy día, las encuestas, para mí, una gran mayoría no son creíbles. Porque una cosa es los números que tú ves y otra cosa es lo que tú puedes encuestar, lo que tú puedes palpar el día a día en el roce que tú tienes con la sociedad. Es decir, que por eso a mí yo no le doy el más mínimo de los créditos a esas encuestas. La verdadera encuesta se llevará a cabo el día que son las elecciones, que esa sí es la encuesta real, aunque la política se trata de percepción y con eso se busca ir creando una percepción en la mente de la gente donde se entienda que hay ganadores definidos a destiempo, y como se entiende que nadie quiere estar lejos de que se entiende que va a ganar, pero ya este pueblo ha despertado, ya este pueblo tiene otro conocimiento, ya las mismas redes te ayudan bastante. Es decir, que esas encuestas a mí, yo no le doy el mayor de los créditos. Y esos resultados que se ven ahí se establecerán más adelante. Ya todos los partidos políticos están sumergidos en lo que es un proceso interno, y de ahí, pasado el proceso interno de los partidos políticos, entonces ahí se sale hacia lo externo y ahí se podrán hacer comparaciones. ¿Y quién usted cree que va a ganar, el PRM? ¿Usted que es diputado por el PRM? Sí, fíjate, el proceso interno, sin quitarle mérito al ingeniero Hipólito Mejía, yo soy de lo que entiende que la ventaja que tiene Luis Abinader sobre Hipólito Mejía ya es inalcanzable, como dice el narrador deportivo, inalcanzable. O sea, no hay forma, yo no veo forma de que Hipólito pueda alcanzar en este momento y competir de cerca con Luis Abinader. Lo que sí nosotros apelamos es a que el partido se mantenga unido de cara a las elecciones del 20, porque tenemos que entender que aunque se ve un PLD con muchas posibilidades de división, recuerde aquella frase que decía el doctor Balaguer, que son como los judíos, que en el día salen en diferentes bandadas, pero en la noche vienen a poner al mismo nido. Es decir, que no se puede descuidar el PRM con un PLD, aunque se vea la posibilidad de división, eso hay que esperar que pase. Gracias a Ricardo de los Santos, líder de el sector transporte en las cargas pesadas de este país, presidente de FENATRADO, y bueno, y también un político congresista,
por el Partido Revolucionario Moderno. Alexander, hemos terminado por el día de hoy. Espero que tengas una muy buena semana. Igual, compañera. Que sea una semana siempre un gran placer que traiga acompañarla cosas aquí en la mañana. distintas, elementos nuevos, porque la vida cuando se vuelve tan cotidiana, entonces así se vuelve monótona. Así que vengan nuevas cosas. Y que estés listo para enfrentarla también. Amén, no necesariamente tienen que ser fáciles. Sí, yo pienso que yo siempre siento que siempre un cambio es necesario. Siempre es necesario. Y a los amigos televidentes invitarles a que sigan disfrutando de la programación de Teleimpacto, canal 22 y 52. Mañana temprano, Dios mediante, a partir de las 8 de la mañana. Pásela bien, compañero. Igual.